Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial, en el marco del mes de la diversidad, que es este mes de junio, y en el marco de muchas celebraciones y reflexiones sobre la diversidad en la cultura o las diversidades en la cultura. Tenemos esta mesa de análisis, de polémica, de debate, que se llama Diálogos para Transformar. Y para mí es un honor realmente y un gusto no solamente estar aquí en el espacio del Museo del Estanquillo, que resguarda la colección de Carlos Monsiváis, quizá el escritor que más reflexionó, escribió y difundió precisamente el tema de las diversidades en nuestra cultura y en las culturas, sino también que más impulsó a las organizaciones desde hace ya bastantes décadas. Entonces, para mí es un placer también contar con la presencia de compañeras y compañeros y compañeres como Julieta Brambila, politóloga, comunicadora, actualmente directora general de comunicación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿no? Muchas gracias, así es. Así es, muchas gracias, Julieta. Está con nosotros Sonny Rangel, historiador del arte, hombre trans, integrante del colectivo Transmasculinidades de aquí de la Ciudad de México y asesor en la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, la médica, directora, amiga y pues prácticamente ha revolucionado la Clínica Condesa, directora desde hace 15 años de la Clínica Condesa, a la cual pertenece la Clínica Integral Transgénero. Andrea González, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Genaro. Y pues ya mi amor, no tanto de closet, pero sí abierto, con una amiga, compañera, maestra de toda la vida, antropóloga, investigadora en identidad y cultura, Marta Lamas. Gracias, Genaro. Muchas gracias. El amor es recíproco. Sí, exactamente. Y pues vamos antes de entrar en materia, a ir a esta cápsula que nos aborda un poco la historia del término o de las identidades que ahora se conocen como transexuales o trans, pero que en realidad tienen muchísimos años, quizá más de 4.300 años desde los asirios, en donde era prácticamente normal o parte de la cultura este fenómeno de las identidades sexuales. Vamos a ver esta cápsula y regresamos. Estamos tan acostumbrados a escuchar que solo hay dos sexos y dos géneros que creemos que eso es lo natural. Sin embargo, existen distintas culturas con paradigmas sexogenéricos más amplios y fluidos. Los Bardaje son personas de los pueblos nativos norteamericanos que tienen los patrones de conducta tanto del género masculino como del femenino. Son vistos como dos espíritus que ocupan un cuerpo. Los Bugis de las Islas Célebes en Indonesia reconocen 5 identidades: hombre, mujer, hombre que se asume como mujer, mujer que se asume como hombre, e identidades mixtas y no permanentes. En la cultura zapoteca existe registro desde el siglo XVI de identidades cercanas a lo que hoy conocemos como transgénero. Los Mushes son personas que nacieron con sexo biológico masculino, pero construyen su identidad desde lo femenino. Y las Nyu, mujeres que adoptan una performatividad masculina. En la India, las Hijras son personas de sexo masculino que se maquillan y visten con ropa de mujer, pero no se identifican con el binomio hombre-mujer. En la antigüedad, se les asignaban altos cargos, pero con la llegada del Imperio Británico comenzaron a ser percibidas como una amenaza a la moral, y se lanzó una campaña para borrarlas de la vida pública. En 1949 se derogó la ley que las denigró, pero las Hijras no recuperaron su estatus. En las sociedades de paradigmas sexuales y de género más rígidos, siempre han existido individuos o grupos que han desafiado las normas binarias. El emperador romano Heliogábalo, del siglo III, se travestía y llegó a ofrecer la mitad de su imperio al médico que fuera capaz de sustituir sus genitales masculinos por femeninos. La princesa Serafina era el seudónimo de uno de los hombres que asistía a las casas Molly de Londres en el siglo XVIII, espacios clandestinos donde los hombres podían vestirse,
hablar y comportarse de manera femenina. El coronel Amelio Robles luchó en la Revolución Mexicana en las tropas de Emiliano Zapata. Transformó su nombre e identidad femenina a masculina y la mantuvo después de las batallas. Incluso consiguió una nueva acta de nacimiento para asentar su identidad como hombre. Pauli Murray, asignada mujer al nacer en Estados Unidos, solía pasar por chico adolescente e intentó someterse a una masculinización hormonal en 1940. Se percibía a sí misma como una combinación de géneros. Fue la primera fiscal general afrodescendiente y la primera sacerdote episcopal. Amaranta Gómez fue la primera persona mushe trans cuyo registro de candidatura electoral, en el 2003, fue aprobado bajo un nombre diferente al registrado en su acta de nacimiento, lo que fue un hecho histórico en cuanto al reconocimiento de las identidades no binarias en México. Como hemos visto, la transexualidad no es algo nuevo, no es algo que esté en contra de la naturaleza o de las culturas, es algo que siempre ha existido, pero que solo hasta en los últimos años, quizá los 20 años recientes, se ha vuelto un tema de polémica y de debate, precisamente por posiciones conservadoras, que hay que decirlo de esa manera, o posiciones mal informadas. Y creo que en este sentido es importante un poco desmitificar y desideologizar y ubicar realmente la discusión y la diversidad de posibilidades y de identidades. Y en ese sentido, yo le quiero pedir a Julieta Bambila, que nos expliques un poquito este proceso en donde quizá lo que mucha gente se pregunta es ¿qué es lo que te hace sentirte identificada o identificado como mujer o como hombre o como ninguno de los dos modelos, claro, en tu caso? Claro, muchas gracias, Genaro. Sí. Justamente yo creo que lo primero que hay que decir es que las personas trans somos personas que de alguna manera transgredemos, transitamos de este binarismo de género, y lo hacemos de diferentes formas. Ni siquiera hay una sola forma de serlo. En la comunidad trans, en este espectro trans, es muy diverso, es muy heterogéneo. Habemos quienes transitamos de un género, por ejemplo, hombre asignado al nacer con su sexo biológico, hacia un género que podría ser el otro puesto en el binarismo, pero cada trayectoria es distinta. Exacto. No necesariamente esta transición tiene que llevarte al otro extremo. Así es. E incluso entre en medio hay muchos estadios que no son transitorios, sino que mucha gente se siente cómoda habitándolos en una parte más fluida o incluso en un no espacio donde el género como tal ya no implica esto. Y yo lo describiría justamente como eso, como una forma de habitar nuestro ser, nuestro cuerpo, una cierta mirada hacia el mundo, de cómo experimentamos el sentimiento, el placer, una mirada hacia los otros, sí. y que justamente en mi caso pues tiene que ver más con acercarme a este espectro más de la femineidad, digamos, en general. Pero como digo, es muy particular también para cada quien. Creo que lo más importante, y está en la cápsula reflejado, sí, es que habemos muchas formas de personas trans, tantas como personas trans mismas, todas son legítimas, y lo más importante es que parece que con nuestra propia existencia ponemos en jaque las preconcepciones mismas del género. ¿Tú sientes que la gente se pone incómoda o que un círculo se siente incómodo todavía con esta transgresión del binarismo? Sí, desde luego. Yo creo que la gente se pone incómoda de lo que no entiende, no comprende, no conoce. Sí. Sobre todo, no tanto en mi caso quizás, o en las personas que de alguna forma sí decidimos hacer esta transición de lo que podría ser un género masculino no femenino. Creo que las incomodidades sobre todo existen cuando estás en estos otros estadios que son más fluidos, que son, como te decía, un nuevo espacio. Exacto. En donde creo que el entendimiento, el conocimiento sobre esto sigue siendo aún menor, por lo tanto los estigmas mayores. Y también hay algo muy cierto en la comunidad trans,
que lamentablemente se reduce muchas veces a este término muy común que es pasar, ¿no? Si pasa o no pasa por un género o por otro. Exacto. Eso es lo que la sociedad sigue sancionando mucho, culturalmente, simbólicamente. Y sí, yo lo sigo percibiendo y creo que muchas veces son estos micromachismos, prácticas muy culturales, muy arraigadas, que sí te hacen sentir de alguna forma observada, incómoda, Sí. incluso en la forma de hablar, en la forma de ¿Discriminado te expresar. has sentido? En algunos puntos yo diría que sí, sobre todo al inicio de la transición. Ok. Si entendemos por discriminación algún acto en el cual, incluso por algún prejuicio o sin razón alguna, pues hacen alguna distinción que pueda afectar algún derecho tuyo, sí, de alguna manera. No he vivido un aspecto de discriminación o marginación violenta Exclusión. o demás, pero sé que es una constante. Así es. Querida Marta, ¿por qué no podemos decir que el orden biológico, mujer, hombre, sea realmente lo que debe definir, como dice Julieta, nuestra identidad? Bueno, para empezar, el orden biológico sería hembra y macho. Hembra y macho, no hombre y mujer. No, hombre y mujer ya son construcciones sociales y es cómo Ok. nombramos y cómo se categoriza eso. Pero ¿qué es lo que somos los seres humanos? Somos una confluencia de cuestiones biológicas, de cuestiones psíquicas y de cuestiones sociales. Y si somos biopsicosociales, no le estamos dando el peso importante ni a lo psíquico ni a lo social. Y en la construcción de la identidad juegan esas tres cosas. O sea, cuando una criatura nace, el orden biológico de si es hembra o macho va a ser que los familiares y la gente alrededor diga es niño o es niña. Pero lo que va a ocurrir en el proceso de crecimiento y de crianza es que esa criatura va en su psiquismo a recibir y a elaborar esta información que le va a dar su cultura sobre qué es ser niña, qué es ser niño, que si las princesas, que si los vaqueros, que si les gusta esto, que el otro, y va a estar además inserto en una clase social, en un grupo étnico, en una circunstancia en donde va a escuchar mensajes que se van a interpretar de distintas maneras en el inconsciente. Entonces, toda la formación de la identidad, hay un sociólogo británico de apellido Appiah que escribe un libro que se llama La ética de la identidad, que dice que lo que hay es mensajes que la sociedad manda con etiquetas de las clases de personas que existen en esa sociedad, ¿no? Y Gilberto Jiménez, que es otro académico de la UNAM, plantea que una cosa es la identidad que tú te vas construyendo de quién eres, en donde el elemento inconsciente es muy fuerte, y eso, cómo lo confrontas, lo elaboras, lo manejas con lo que las personas a tu alrededor te dicen que eres. Así es. Entonces, a veces hay un conflicto. Es decir, si una hembra se siente niña y crece como niña y se asume mujer, no hay problema. Pero la niña, digamos, para una familia que se siente varón y que lucha por asumir esa identidad, pues va a tener la desconfianza, el miedo de los papás de qué hice mal, por qué mi hija no se siente niña y por qué insisten que es varón, ¿no? Y no necesariamente significa que sea lesbiana. No, necesariamente, no, la orientación sexual va por otro carril. Exactamente. Eso es muy Que importante. es otro de los ejes en donde la gente se muy confunde. importante, porque puede haber, digamos, un hombre trans que tiene relaciones también con hombres, o un hombre trans que tiene relaciones con mujeres, o una Exacto. mujer trans. Es decir, la orientación ya vendría a ser otro camino. Aquí el tema es entender que la construcción de la identidad en todos los seres humanos, no solo en las personas trans, en esa construcción hay un proceso inconsciente muy fuerte que nos hace asumir las etiquetas, las simbolizaciones, todo lo que nos rodea, y que eso lo mezclamos con nuestro deseo. Y entonces, las personas trans a mí me parece que son de una valentía para asumir su propio deseo en frente, digamos, de una sociedad
que tiene un paradigma que ya la ciencia ha mostrado que ya es arcaico, es decir, la diferencia sexual no es el marco con el cual las personas se identifican nada más. Así es. Estamos viendo florecer identidades, como bien decía Julieta, fluidas, no binarias, nuevas formas, personas que no se sienten ni el prototipo del hombre ni el prototipo de la mujer. La gran discusión política es, todos somos seres humanos, todos deberíamos de tener los mismos derechos humanos. Así y lo que es. estamos viendo en la sociedad, y eso lo ve Andrea de una forma impresionante en la clínica, es como a las personas disidentes, distintas, el nivel de agresión, de discriminación que existe es brutal. Entonces creo que el tema del conocimiento, de que en la medida en que entendamos cómo se construye la identidad y respetemos los procesos de construcción de identidad que todos tenemos, pues podremos construir una sociedad con menos agresión, menos transfobia, menos homofobia, Así menos es. desigualdad, ¿no? Por eso es muy importante siempre tener en cuenta ese triángulo biopsicosocial. Y muchas veces lo psíquico se deja de lado. Claro. Y no se entiende que lo social tiene también que ver con este momento tecnofarmacológico que estamos viviendo, en donde la tecnología, Exactamente. el avance de la medicina y la farmacología le están permitiendo a todos los seres humanos hacer cambios en sus cuerpos, en sus identidades, ¿no? Y yo creo que por allí hay una gran discusión política que dar. Sony, ¿tú cómo lo has vivido? Es una gran pregunta porque creo que todos los días tengo una respuesta distinta. Y cada vez que escucho a alguien que abona, pues nutre mi reflexión interna. Y un poquito en el sentido en el que estaba diciendo Marta, veo la experiencia trans desde la ruptura entre lo que consideraríamos lo exterior y lo interior, poniendo un poquito en paralelo lo exterior como lo que conocemos como real y a veces indiscutible o incuestionable, y lo interior como lo autopercibido, que es más cuestionado porque es subjetivo. Y así es. En ese sentido, un poquito retomando a Casirer, el filósofo, que hablaba de que las personas somos animales simbólicos y que por lo tanto nuestra realidad se entiende en los mismos términos de nuestro universo simbólico, es ahí donde encontramos, ¿no?, el prototipo de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer en nuestro universo simbólico, es lo que tenemos al alcance, lo que tenemos en nuestra narrativa, lo que existe en nuestro vocabulario, y por lo tanto es a lo único a lo que podemos acceder para identificarnos. Yo encuentro esta experiencia trans en esa dinámica que ahora encontramos en redes sociales. Por ejemplo, cuando te mandan un meme que te parece muy personal y dices, sí soy, que hay un clic entre esa experiencia que se está describiendo en una imagen con poco texto y dices, eso me atraviesa a mí. Entonces tenemos, como mencionaba Marta, este triángulo del cuerpo, lo psicológico, lo social. Entonces tenemos lo social como lo exterior, lo incuestionable, lo real, el interior, lo autopercibido, lo que sí es cuestionable por ser subjetivo, y el cuerpo, que funciona como un puente entre ambos. Sí. Y cuando tienes estas opciones, como las tazas, pues aquí está ser hombre, aquí está mujer, o poniendo los memes, ¿no? Este es el meme de los hombres, este es el meme de las mujeres. Uno encuentra pues sí soy, a pesar de este puente, a pesar de este roce entre lo exterior y lo interior, a mí esto me hace clic. Y quizá no tengo las herramientas o el vocabulario para expresarlo de manera académica tan clara o con un discurso tan bien argumentado que a cualquier persona conservadora le pueda hacer sentido, pero aún así ahí está el clic, ahí está el sí soy. No sé cómo explicarlo, pero sí soy. Sí soy porque te identificas, porque Sí. lo sientes, porque lo percibes. Hay algo orgánico que Ok. te dice de toda esta lista de cuestiones que tiene que tener una persona para ser hombre, pues yo me identifico con varias. Por ejemplo, a pesar de en tu que el caso. cuerpo, en mi caso, pues el azul creo que no sé qué tenga que ver con la masculinidad, porque vemos que en otras épocas el azul era representación de la pureza, la virginidad, la tranquilidad, y se representaba a la Virgen María Sí. con el azul. En cambio el rojo era color del poder, que tenía Pasión. que ver también la pasión, la sangre, o incluso los textiles. El hecho de que
el terciopelo rojo fuera tan caro, pues hacía que los monarcas lo usaran, Claro. y entonces era el color de los monarcas, y el azul el color de la virginidad y la pureza. En algún momento los colores estuvieron al revés. Así es. El rojo y rosa era de varones y el azul era para mujeres y para niñas. Entonces, creo que en mi caso la masculinidad se encuentra en el sentido de una protección hacia mí y hacia mi entorno, un Sí. poquito parental, Sí, pero no paternalista, un poquito en la cuestión... ¿Te sientes macho? No. Que Macho también tiene no. que ver con esta manera. Es la donde construcción nos ponen social. roles, ¿no? Sí, y no sabría si una nueva masculinidad, pero quizá una más libre, Más una libre. más reflexionada. O a mí me gustaría decir de manera personal y por la fortuna que tengo, una masculinidad más acompañada, que podría tener la misma raíz de donde parte la masculinidad de mi hermano y mi papá, por ejemplo, Sí. pero la mía ha estado más acompañada. Y entonces yo puedo tener otra gestión de mis emociones, Claro. yo puedo tener otra perspectiva de mi masculinidad, aunque venga del mismo nicho, aunque haya leído el mismo instructivo de lo que Exacto. es ser hombre, pero estoy más acompañado. Y no sé cómo contestar qué es lo que me hace a mí hombre. Sé dónde está el clic orgánico, sé dónde se ubica ese roce entre lo interno y lo externo, pero enlistar así exactamente a mí qué me hace ser hombre, pues ser libre, ser yo. A pesar de esto, hay toda una, no sé cómo decirlo, Andrea, Hay una patologización Claro. Sí. de o sea, la imposición de un esquema binario, de un paradigma binario hombre-mujer, lleva también a un fenómeno de patologización. ¿Cómo lo observas desde tu experiencia como médica y como directora de la Clínica Condesa? Pues sí lo lleva, y lo que nosotros vemos, lo que las personas que llegan a las clínicas trans, tenemos ahora ya 3 en la ¿Tres? Ciudad de México, 3 en la Ciudad de México, pues en general es ver las consecuencias de la violencia, del rechazo, de la intolerancia, el daño a las personas por esta intolerancia. ¿Daño por el físico? daño, el daño personal llega a ser un daño físico cuando tienes personas expulsadas, tienen niveles de violencia física, psicológica, sexual, muy, muy, muy por encima de la población general, y mira que debemos ser una sociedad muy pacífica, ¿no? Sí. Esas secuelas son muy, muy fuertes. Y este imperativo de decir tienes que ser así o tienes que ser así y no hay otra opción, y lo que está fuera de eso es enfermedad, ¿no? En el 2019 se publicó la clasificación internacional de enfermedades 11, la edición 11, y ahí desaparece la disforia de género de los trastornos mentales. Ok. Y uno de los estudios se hizo en la Ciudad de México, y justamente lo que definía es que el daño estaba hecho por la violencia que se ejercía y no por el tema de tener un género distinto al sexo Así de es. nacimiento. Entonces, nosotros llevamos ya 10 años, pero yo diría que el elemento fundamental de convivir con las personas trans y de géneros no binarios tiene que ver con quitar una parte de esta ansiedad social de aceptar o no aceptar, que hace que se pierda la riqueza de la Exactamente. convivencia. O sea, la riqueza de lo diverso, de la convivencia de lo diverso, que es lo que ha hecho crecer a la humanidad. Andrea, ¿cuántas personas están yendo a las clínicas? Más de 4,000. Ya 4,000. En la Más de Ciudad de 4,000 México. entre las 3 clínicas, y en los últimos años ha ¿En qué crecido. porcentaje mujer? Actualmente 30% son hombres trans. Eso ha crecido mucho en el último tiempo. También empieza a ser, cada vez es más joven la edad a la que llegan, lo cual da muchísimo gusto, Sí. porque hay como muchísimo más ¿16 oportunidad. años o qué año? ¿Qué edad? Ya en la clínica trans tenemos familias que llegan con niñas y niños y niñas. O sea, es decir, 11, 12 ya años. 11, Preadolescentes. 8. El género, a diferencia de la preferencia sexual, haciendo la diferencia, el género se define
cuando el niño o la niña entiende el género. Tú le asignas, o sea, es decir, si has visto a una niña o a un niño crecer, pues, o sea, entiende el género alrededor de los 4 o 5 años. La preferencia sexual es en la adolescencia, ¿no? Así es. Pero esta parte de género es ahí. Entonces y yo te diría que el mayor número de acciones son de acompañamiento, ¿no? Son de acompañamiento y las hacen las propias comunidades. O sea, el tema, las clínicas trans en la Ciudad de México ofrecen terapia hormonal, pero lo más necesario es la compañía, sí. Lo más necesario es la red. Es decir, ojalá un día podamos ver el tema trans en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito social. O sea, creo que vamos a necesitar cada vez menos intervenciones médicas si como sociedad aceptamos a las personas como son y a nosotros mismos nos aceptamos como somos. Exactamente. Vamos a un corte. No nos dejen, continuamos, regresamos en pronto. Amigas, amigos, continuamos. Estamos en Diálogos para Transformar, en esta mesa para debatir, para compartir experiencias, comunicar, sobre todo comunicar, ilustrar. Creo que todos necesitamos introyectar y sobre todo incorporar a nuestro propio conocimiento algo que rompe paradigmas, pero que además puede hacer mejores vidas, que es un poco lo que hablamos en el primer bloque, pero desgraciadamente también vivimos en un orden político y jurídico que está quizá mucho más lento que los cambios de identidad personales, sociales y psicosociales. Y en este sentido, creo que tenemos que abordar y ubicar el avance de algunas leyes, pero también el retroceso que puede implicar, un retroceso conservador muy grave, ciertas iniciativas de ley que pues, tenemos que discutir. Por lo menos en el país, desde el 2012 está la Ley de Identidad de Género. Yo le preguntaría a Julieta, ¿cuántos más o menos estados se reconocen esta Ley de Identidad de Género? ¿Y en qué consiste la Ley de Identidad de Género? Bueno, como bien comentas, desde el 2012 al inicio en la Ciudad de México y luego... Ciudad de México primero. Sí, y luego al día de hoy en más de la mitad de los estados de la República ya hay algún tipo de legislación que hace un reconocimiento por medio del cual una persona, sobre todo adultos, y es donde empieza parte del debate, sí, pueden hacer un cambio administrativo, es un proceso administrativo de su reconocimiento de género. Es decir, puedo ir al IFE y decir, yo ya no soy Julián, soy Julieta. En primer lugar sería sobre todo al registro civil. Ah, el registro civil. Digamos que la llave de todos los demás documentos es el acta de nacimiento. A su vez también es el puente hacia el acceso de muchos derechos. Entonces, primero es el registro civil. En ese sentido, en la última década, yo diría, ha habido esta oleada de leyes, y es muy importante decirlo, a nivel subnacional, sí, lo cual habla también pues de lo vibrante que ha sido las demandas sociales. Tampoco son necesariamente concesiones, ¿no? de las élites, son cosas que se van ganando. Y que ya hay un reconocimiento en más de la mitad de los estados. Este reconocimiento... ¿Más de 16 entidades? Sí, más de 16 entidades federativas. Este reconocimiento también hay que decir que es heterogéneo, digamos. Las formas de acceder a él no necesariamente son iguales. En la Ciudad de México, e incluso parte de cómo a mí me tocó vivirlo hace 2 o 3 años, fue un procedimiento que te decía muy sencillo, administrativo, en donde sin tener que presentar, y eso también es importante, ningún tipo de constancia médica, psicológica, demostración de prueba de vida que antes se pedía. Antes había todo un juicio. ¿Cómo que demostración de prueba de vida? Es decir, que has vivido en el género que deseas vivir por al menos un periodo de tiempo. ¿Y por qué tenías que informar al registro civil por eso? Había una concepción patologizante y muy judicializada del género,
Y en ese sentido, las leyes que existen en el país y que hacen este reconocimiento son bastante avanzadas en comparación de otras partes de América Latina, por ejemplo, en donde se siguen pidiendo estos requisitos de alguna manera. El tema empieza a hacer aguas, digamos, cuando nos movemos de esta primera parte, ¿no? Uno, yo diría, la homologación, por ejemplo, de los documentos. En mi caso, y creo que no es diferente al día de hoy, una vez que tienes tu acta de nacimiento empieza como recorrido de las 7 casas, en donde tienes que ir a todas estas instancias. A todas las brujas de Auschwitz. Exactamente, lo que tú mencionaste hace rato, al Instituto Nacional Electoral, al SAT, al SAT, a la Secretaría de Gobernación, al CURP, a Relaciones Exteriores. Ya al día de hoy muchas de estas instancias, de hecho, hay protocolos. ¿Y si eres migrante? Y si eres migrante, yo creo que la tienes todavía más complicada. Sin embargo, yo creo que ha habido avances, en esos protocolos. Relaciones Exteriores hace no tanto, hace algunas semanas, incluso hizo algunos anuncios importantes en esta materia. Y te digo, es algo que ha ido avanzando. Pero, por ejemplo, cuando nos movemos a cómo avanza este reconocimiento, por ejemplo, no entre los adultos en la ley en estos estados, sino ya a las adolescencias primero, entonces el número de estados se hace más chico, ¿no? Que lo reconocen. Por ahí está Oaxaca, por ahí está Jalisco. Sí. Pero incluso si nos vemos más hacia abajo en la pirámide etaria, hacia las infancias, es donde me parece que la polémica empieza a surgir más, sí, y en donde el entramado legal de reconocimiento, sin ser patologizante como lo era, es en donde están los principales debates, las principales fronteras hacia adelante. Me llama mucho la atención, Julieta, que en las primeras movilizaciones que se han dado en el mes de julio en varias ciudades de México son ciudades conservadoras: Mérida, Querétaro, León, Jalisco, o sea, Guadalajara, Tuxtla, y donde están pidiendo esto, justamente. Hay como en esos... digamos que en la retaguardia más conservadora de la sociedad mexicana, que son las ciudades o entidades gobernadas por la derecha, hay un movimiento emergente, ¿no? Claro, hay por ejemplo un dato de la encuesta nacional de identidad de género y sexual, es que justamente estas entidades, algunas de estas entidades, sí, que asumimos comúnmente como conservadoras, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, Yucatán, también podrá ser Guanajuato. Estos dos casos, Querétaro, por ejemplo, Querétaro, estos casos tienen incluso una prevalencia de personas no trans, sino LGBT y más en general, más alta que la media nacional. Más alta que la media nacional. Entonces, cuando hablamos que estas entidades están arriba de este 5% LGBT y más, para no confundir, porque no estamos solamente de personas trans. Exacto. Hablamos justamente, yo diría también como el tamaño del silencio, ¿no? Así es. Porque comúnmente las imágenes más poderosas que tenemos de las marchas, lo que cubren más los medios, en donde hay más noticias al respecto, donde incluso se socializa más, pues son las grandes ciudades. Ciudad de México, Guadalajara, algunas otras. Pero la encuesta nos revela no solo que es una realidad en todo el país, sino que incluso está más acentuada y más volumen poblacional por población general de la entidad federativa en ciertas entidades. Donde hay más silencio. En donde hay más silencio. Entonces yo creo que lo que mencionas probablemente tiene mucho que ver también con esto. Así es. Nos mencionaba, Sony, de la Ley de Reconocimiento y Atención a Poblaciones LGBTI+, y la Ley de Prevención y Eliminación de Discriminación en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Un poquito, ¿nos puedes explicar de qué van estas leyes? A mí me parecen fundamentales, ¿sí?, justo con todo lo que está comentando Julieta, porque la ley, en sí el nombre de esta primera, Ley de Reconocimiento y Atención a Poblaciones, desde el mismo nombre es reconocer. Y pues mencionando esta frase tan famosa, ¿no? Lo que no se nombra no existe, pues justo atiende a esa necesidad. Primero, reconocer a estas poblaciones, para a partir del reconocimiento tratar de garantizar la atención digna y respetuosa, tanto desde la administración pública y el gobierno como en todos los sectores. Sí. Esta ley nos funciona para poder argumentar que nadie tiene pretexto para decir que no existimos, al menos bajo el marco jurídico. Sí. Porque la ley reconoce para que se atienda a estas poblaciones. Se habla de poblaciones y no de comunidades y colectivos, porque las palabras no son sinónimos.
Un Sí. colectivo trabaja bajo ciertos estándares, tiene una jerarquía, tiene una organización, una comunidad también tiene su propia organización, pero una población no necesariamente está organizada, solo es. tiene características en común. Y entonces habla de poblaciones LGBTTI+, que son aquellas poblaciones a quienes se les ha visto históricamente más atropellado Así es. su acceso a los derechos humanos. Y el hecho de que se mencionen las letras y además el más para mencionar que todavía hay otras que hacen falta mencionar, Exacto. que en la ley sí se desglosan, pero que en el nombre pues no acabaríamos nunca de poner letras, me parece fundamental que se enuncie así. ¿De qué va? Pues justo de reconocer que hay poblaciones que pertenecen a la diversidad sexual y de género, que tienen características corporales distintas como las personas intersexuales, que hay intersecciones entre las mismas poblaciones, porque como bien mencionaba Marta, una persona trans puede ser homosexual, puede ser también intersexual, Así es. puede una sola persona ¿Cómo puede- definiríamos o describiríamos, más que definir, lo intersexual? serían las personas que nacen con características sexuales ambiguas o combinadas, Ok. que no pertenecen ni a la categoría de hembra como tal ni macho, sino que están en un punto intermedio, combinado, ambiguo, que pues no es una enfermedad. Y que no son sino bisexuales. No, es No. una determinación cromosómica que afecta, Cromosómica, ok. digamos, el aspecto de los genitales, Sí. provocando o una ambigüedad o que una persona pueda tener al mismo tiempo o un ovario, pero un testículo. pene, o de repente. Entonces, esas combinaciones cromosómicas son muy amplias, Sí. tienen que ver con la intersexualidad, como dice Rangel, ¿no? Y es un porcentaje muy pequeño de la población. Y con todo esto que estamos diciendo, una sola persona puede tener distintas intersecciones del mismo acrónimo, pertenecer a más de 2 letras incluso del acrónimo LGBTTI. Y Exacto. esta ley que lo reconozca, pues funciona como un argumento tanto para decir, es que cuando te dicen, la biología dice que solo hay 2, pues no. No, Ni la biología hace años que dice que no. Y ahora bajo la ley también ya podemos argumentar que se reconoce la existencia de estas poblaciones. Ya no pueden llegar y decirnos, no, es que lo trans lo inventaron, es una moda. Puedes tú creer eso, pero la ley dice que si además perteneces a la administración pública, estás obligado y obligada a atender de manera Y, digna y y esta, respetuosa. perdón, que surge esta pregunta o este comentario, es la parte más laica del Estado mexicano. Claro. Porque tenemos realmente a las religiones, para hablar en plural, que en general están en contra de lo que ellos llaman, o las religiones o las jerarquías llaman la ideología de género, ¿no, Marta? Claro, es que que- tú eres una diabólica Yo representante soy de eso. una diabólica. Mira, es que hay mucha gente que dice, en la realidad, como decía Rangel, existe independientemente de cómo la interpretemos o cómo la analicemos. Sí. La diferencia entre sexo y género, pues ha existido toda la vida. Es muy reciente que en términos del análisis de las ciencias sociales, de la psicología y de otras disciplinas, se pudo entender que son 2 cosas, que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Y en este momento... Y otra cosa es la identidad incluso. Claro, y la identidad, Que tú asumas. ahí viene toda la parte del inconsciente, pero para la clasificación social, digamos, que es el tema de qué haces ante una criatura intersexuada, qué haces ante un adolescente que dice sentir yo soy hombre cuando, digamos, nació hembra. Sí. Ante esos problemas de identidad, ¿no? Es que la posibilidad de tener 2 categorías que te explican muy bien qué es el sexo y qué es el género son instrumentos muy útiles. Y desde los años 80 y sobre todo en los 90, la Iglesia Católica con el Vaticano se dio cuenta que el planteamiento de género habría, digamos, Claro. un boquete en el dogma de que Dios hizo a Adán y a Eva y a partir de ahí no le muevan al asunto, ¿no? A la posición del Vaticano se van a sumar iglesias evangélicas y otras religiones, pero lo más grave es que ¿El en los judaísmo últimos... qué posición tiene? ¿El qué? El judaísmo. Hay judíos ortodoxos y hay judíos más alivianados, digamos, ¿no? Pero la ortodoxia no acepta, digamos, esta diversidad de La géneros. ortodoxia en general no acepta lo que no es, digamos, el dogma. Sí. No, pero lo interesante es que más que lo religioso se ha corrido al campo de lo político, Ah, en sí, la sí. medida
en que los nuevos movimientos de derecha antigénero han retomado, digamos, lo que parecía que era una batalla religiosa. Y en este momento, muchísimas sociedades, Polonia, Hungría, Turquía, Italia en este momento, igual los suecos que parecían tan progresistas, ¿no? Están empezando a cuestionar ¿Los suecos? Los suecos. Los estudios de género en las universidades. Bueno, ahorita tenemos a Ron DeSantis en Florida. Ron DeSantis, que acaba de cancelar el tema de los estudios, el tema de la identidad. Entonces, este ya es un movimiento de la derecha mundial que está muy armada y que de alguna manera se ha nutrido de este tema religioso, de una teoría conspiracional. El género lo que va a hacer es destruir a las familias. El género lo que va a hacer es acabar con los niños y las niñas, los va, digamos, a volver degenerados. Así ¿no? es. Entonces vas a ver en España a Vox poniendo autobuses de las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, ¿verdad? Queriendo de esa manera combatir o meter, digamos, una una narrativa y campaña. Entonces, lo que en un momento fue, digamos, una batalla del pensamiento religioso contra las feministas, en este momento es una campaña de muchísimas fuerzas populistas de derecha muy, muy fuerte, que al estar además en el poder están pudiendo tomar decisiones no solo sobre el tema de las identidades en sí, sino de otro tipo de políticas públicas. Entonces hay un discurso muy amenazante. Se empezó a asociar todo el discurso de género a una demonización. El género va a venir a pervertir a nuestra sociedad, a nuestros niños. Es una amenaza. Entonces hay un discurso súper de miedo, ¿no?, que ha llevado recientemente en América Latina y entre las feministas, aunque no es muy el tema de esta mesa, a la discusión del borrado de las mujeres, ¿no? Es decir, el aceptar al interior del movimiento feminista ¿ha permeado eso? Al interior del movimiento feminista en México y en muchas partes de América Latina hay feministas que se llaman antitrans o TERF, se les dicen también, ¿no?, que lo que están planteando es que la presencia de las mujeres trans es nefasta para las demás mujeres, que nos está quitando nuestro lugar, que nos ha costado tanto trabajo conseguir, que están ocupando los espacios que las mujeres auténticas tendríamos que tener, ¿no?, las mujeres cis, ¿no? Entonces hay una discusión que empieza con la discusión de las mujeres trans y que no se están dando cuenta que está poniendo a estas feministas de la mano de las fuerzas más conservadoras religiosas en toda la región. La agenda antigénero es una agenda muy preocupante y la discusión ahorita dentro del feminismo es si en la Facultad de Filosofía y Letras hubo una bronca el otro día porque una mujer trans quería entrar al baño de mujeres y hubo un grupito de chicas extremistas, yo no las llamo radicales porque ser radical es ir a la raíz y no van a la raíz del problema, sino que son extremistas, ¿no?, que se opusieron que entrara la mujer trans al baño. Y entonces hubo que conseguir que la facultad construya un baño extra. Entonces, por ejemplo, la absurda discusión sobre los baños, quiénes pueden entrar a los baños, baños de hombres, baños de mujeres, baños neutros, ¿no? Lo que está poniendo en evidencia es esta campaña antigénero que están usando los gobiernos más conservadores. Por suerte nuestro gobierno no está en esa, por suerte nuestro gobierno sí ha planteado muy claramente un respaldo, acaba de ser la Internacional Feminista, en donde hubo un respaldo absoluto a las personas trans y a la identidad de género. Pero de todas maneras tenemos que tener la mirada muy atenta sobre esta locura de la discusión del borrado de las mujeres. Así es. Justo para documentar esto que acabamos de discutir, vamos a esta cápsula donde vamos a ver estadísticas y una radiografía de cómo están las poblaciones. En 2021, el INEGI realizó por primera vez la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género. En México, 5 millones se autoidentifican como parte de la comunidad LGBTI+, es decir, 1 de cada 20 personas. De los mayores de 15 años, aproximadamente el 1% se autoidentifica como trans+. De la población trans+, el 62.4%
se dio cuenta de su identidad de género diversa antes de los 7 años y 20.3% en la adolescencia. El 59.7% de la población trans más ha sufrido al menos una vez en su vida alguna situación de violencia. El 78.1% tiene algún problema emocional y el 34% ha pensado o intentado suicidarse. El INEGI realizó además una encuesta nacional sobre discriminación, que en su edición de 2022 arrojó datos importantes sobre la discriminación a la población con diversidad sexual y de género. De la población trans más, el 20.6% consideró que se les negó injustificadamente algún derecho en los últimos 5 años. De la población general de 18 años y más, el 33.4% no le rentaría a una persona trans más, y el 20% no estaría de acuerdo en que sea contratada como responsable de alguna empresa. Por otro lado, de acuerdo con otras fuentes especializadas en el tema, en el año 2022 se registraron al menos 87 muertes violentas de personas LGBTI+. Las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas, con 48 transfeminicidios. La transfobia mata. Rechacemos la discriminación. Regresamos aquí, Diálogos para Transformar. En toda la parte del bloque anterior hablamos de los avances en materia legislativa, también en la materia jurídica y cívica, pero también de los retrocesos y de los desafíos que han habido con los nuevos movimientos de derecha y sobre todo también la fractura y la fragmentación, como menciona Marta Lamas, en los propios feminismos. Pero aunque parezca todavía una discusión o un debate pues de enterados o de gente involucrada en las discusiones, lo que persiste son mitos, muchos miedos, muchos prejuicios en torno a este fenómeno de las diversidades y de las distintas identidades y las distintas formas de ser trans. El deporte, por ejemplo, en el deporte ahorita que estábamos viendo, hay todo un debate sobre este fenómeno que también lo abordamos en el bloque anterior, de cómo clasificar o cómo incorporar a las mujeres trans o a los hombres trans, en fin. ¿En torno a qué mitos estamos hablando, Julieta, por ejemplo? Claro. Bueno, como bien mencionas, yo creo que las dimensiones de cómo se traduce los pánicos sociales, digamos, sí, los prejuicios, las ignorancias, pues hay muchas formas de representarlo, ¿no? Y en muchos espacios. Uno que mencionamos hace rato son al interior de los feminismos, por ejemplo. Sí. Otros son justamente pues en todos los ámbitos sociales en donde se desarrolla una persona, en la escuela, en los deportes, al interior de la familia. Yo diría que hay todo un ensamblaje que hay que ir deconstruyendo respecto a qué significa tener una sociedad que decididamente sea una sociedad mucho más habitable para las personas trans. Sí. Y eso pasa por deconstruir nuestras instituciones sociales. Hablábamos de los mitos. Yo creo que uno de los más importantes, por ejemplo, tiene que ver con lo relacionado a las infancias trans, por ejemplo, que es un tema en sí mismo muy relevante. Y uno de los mitos es, entre los muchos que puede haber alrededor de este tema, es básicamente aquel que nos menciona que las infancias trans tienen que pasar por estos procesos, ya sean hormonales, quirúrgicos y demás, y que es un mito, como tal bien nos decía Andrea hace rato. Sí. Los acompañamientos son los más importantes en ese caso. Otro mito puede ser en los espacios públicos, el uso de lugares públicos como los baños, ¿no? Está este mito completamente infundado de que las mujeres trans, por ejemplo, no pueden estar en baños, que ingresamos a un baño de mujeres, lo hacemos con la intención, por ejemplo, de agredir, de abusar de otra mujer, ¿no?
¿Te ha sucedido? ¿Qué haya sentido ese miedo o ese prejuicio? Yo he entrado con miedo a algún baño público de mujeres, sobre todo antes, muy al inicio de mi transición. He entrado con miedo porque al inicio no sabía bien cuál iba a ser la reacción, sobre todo cuando estás en esas fases más incipientes de tu transición. Y que a lo mejor estás dando pasos en tu forma de vestir, en tu expresión, pero que naturalmente sigue habiendo algunos aspectos en los cuales estás trabajando cuando quieres hacerlo de esa manera, pero que a los ojos externos muy probablemente están muy inacabados, entonces en donde puedes denotar muy fácilmente que estás en esa transición. Sí. Y sí, yo diría que esos espacios deben ser lugares seguros, no hay nada más básico como esa necesidad humana. Y yo creo que ha habido, no solo en México, yo creo que en muchas partes, un debate muy encarnizado sobre esos espacios públicos. Estamos hablando de los baños, pero también puede ser en las escuelas, por ejemplo, los uniformes que utilizan las niñas, los niñes o los adolescentes. Sí. Y todos estos aspectos creo que sintetizan, como decía hace rato, por una parte los pánicos sociales y los prejuicios, pero también por otro lado la necesidad de seguirnos deconstruyendo como sociedad para hacerla pues más habitable, sobre todo, y muy fundamentalmente pues para tener una vida más plena como personas trans. Otros espacios, un gimnasio, por ejemplo, sí. Y así podríamos, yo creo que enumerar muchísimos más, en donde falta mucho por avanzar, mucho por caminar, y que definitivamente siguen siendo lugares en donde una persona trans muy probablemente no se va a sentir segura, mientras no haya estos reconocimientos, mientras no haya protocolos, mientras no haya decididamente una vocación de cambio y de transformación. Y a nivel masivo, pues está esta discusión, Andrea, de las supuestas ventajas del mejor desempeño, de la trampa hormonal de quienes sean mujeres trans que quieran estar en competencias de mujeres y que pueden tener estas ventajas, que se ha armado todo un debate incluso en el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Se ha armado y lo empezamos a ver antes de verlo en alguna parte del feminismo. Lo vimos en los certámenes de belleza, o sea, eran precisamente las organizadoras de los certámenes de bellezas al inicio quienes se escandalizaban y hablaban de que un hombre nunca iba a poder ser como una mujer y se sentían ofendidas. En principio fueron estas organizadoras históricas de Miss Universo y de Miss México. Y en esta parte de los mitos, el tema de las que comentaba Julieta de las infancias, pues hay o sea, un mito, hablando de mitos, sí, de que lo que hacemos en los servicios de salud, en donde se atienden personas trans y adolescentes trans, es prácticamente modificarlos, intervenirlos. Cuando yo te diría que la atención médica, la mayoría de las personas no llegan en esa edad. La mayoría de las personas llegan ya después de los 20 años, muy lastimadas, wow, muy violentadas, con intentos de transformaciones sexogenéricas, diatrogénicas, negligentes, desesperadas, ¿no?, expulsadas. O sea, es decir, el ámbito de mayor violencia que se reporta en las estadísticas que vimos hace rato es el familiar, ¿no? Entonces, el familiar, la mayoría no llega en la infancia, y cuando llegan, lo que uno está buscando es acompañar, y las decisiones médicas se hacen en ese acompañamiento, y son decisiones que se toman midiendo la autonomía de las personas adolescentes, de los padres, en conversación. En la mayoría de los casos solo se requiere la compañía, ¿no? Sí. En algunos casos hay que hacer algún otro tipo de intervención, en general con terapias hormonales, y todo el tiempo se va viendo el desarrollo, y los especialistas más importantes son ahí. Entonces, es un tema de acompañar, es un tema de no solamente jurídico, no solo de derechos, es un tema de respetar la autonomía, sí, porque de alguna manera el género y la identidad es algo que es
de la persona. Una sociedad civilizada es una sociedad que reconoce lo que le toca a la persona decidir y lo que le toca al Estado. Cuando los Estados han decidido lo que tienen que ser las personas, entonces nos enfrentamos a extremismos y a las peores historias. Y yo esta parte la quisiera cerrar con un tema del bloque anterior, que es más allá de lo jurídico. Hay un principio que hoy está más presente que nunca, porque una sociedad civilizada es para todos, no es solamente para las personas que incluimos, que más que nunca hoy tenemos presente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, el respeto al derecho de género ajeno es la paz, ¿no? Respeto a la identidad. O a la identidad. Y ahí me atrevería a mencionar un poquito, y sí también regresándome un poquito al marco jurídico, tenemos un artículo constitucional que habla de un concepto básico para hablar de todo este tema. ¿En el 1 o en el 2? En el 16. Ah, en el 16. El artículo 16 constitucional habla sobre el libre desarrollo de la personalidad como un derecho humano fundamental. Independiente de la edad, del contexto, cada persona que atiende esta Constitución mexicana tiene este derecho de libre desarrollo de su personalidad. Y cuando hablamos de las infancias trans, creo que es atender a ese principio básico. Sí. Dejar que desarrollen su personalidad de manera libre, pero orientada e informada. ¿Qué es lo que hacen los acompañamientos de parte de especialistas? No es llegar a intervenir con cirugías y hormonas, sino te vamos a dar las herramientas suficientes para que familia completo entiendan lo que está pasando, tengan el vocabulario para poderlo platicar de manera interna, y entonces ya como colectivo, como grupo, como núcleo, llegarán a sus conclusiones y decidirán qué va a pasar después, pero basado en ese principio de libre desarrollo de la personalidad. Marta. El problema es, lo decía Carlos Monsiváis, el peso de las mentalidades y el peso de la cultura. De si no ganamos la batalla cultural, no vamos a ganar la batalla política. Y aunque tengamos un artículo de la Constitución, la mayoría de las personas sigue patologizando el tema trans, sigue diciendo que eso no es normal, ¿no? Es decir, sigue sin los niveles de comprensión sobre la construcción de la identidad. Y ya hay ahorita muchísima información en el campo de la antropología, en el campo del psicoanálisis, cualquiera que ya ha entendido que no hay esencias en la condición humana, porque lo que está en el fondo de la discusión es el esencialismo, ¿no? Es, sí, la condición humana, ¿no? Y entonces, por eso es que esto se ha convertido no solo en el problema de las personas trans, sino en una batalla muy fuerte de nuevo entre derecha y izquierda, entre una derecha que está moviéndole a las personas la retórica de la amenaza de van a ir por tus hijos y los van a pervertir y están en contra de la familia. Y tú oyes las declaraciones del Consejo Mundial de Familias, la reunión que tuvieron en Verona en el 2019, en donde el género es la amenaza, entender cómo el concepto de género, la visión de género, la perspectiva de género se le puede volver la amenaza política al conjunto de los grupos de derecha a nivel internacional, es fundamental para también, digamos, valorar que en este momento el gobierno mexicano está en otra. Pero a nivel popular, a nivel de la gente, todavía esta idea de las niñas y los niños, ¿no? Y lo normal está muy metido en los usos y costumbres y en una narrativa, ¿no? Sí. Que es lo que hace que además, digamos, tú tienes una familia en donde de repente la niña de la familia decide que no se quiere poner vestido, que quiere jugar fútbol, que quiere que le corten el pelo y no andar de trenza. Las familias están sintiéndose presionadas por el qué dirán de alrededor, por las demás personas de la familia, y no hay intervenciones pedagógicas. Las empieza a ver, creo, pero digamos, no salen en la televisión. Es todavía un tema muy elitista de las familias que tienen acceso. Y no sé si sea parte del sistema público de educación. No, digamos, Secretaría de Educación Pública no creo que haya metido en sus libros de texto, por muy progresistas que estén, toda la discusión de la identidad. Entonces vas a tener una presión social y familiar sobre esos padres y madres que de alguna manera también tienen el conflicto porque no tienen las herramientas conceptuales para entender que lo que está pasando no es un horror, no es una patología y que la diversidad humana
es lo constitutivo de los seres humanos. Sí. Este Apia, que me encanta, de la ética de la identidad, dice que pensar que hay identidades racionales, o sea, hembra va a ser mujer, macho va a ser hombre, que sería una identidad racional, hablar de las identidades racionales es como hablar del tamaño de los colores, Claro. un error de categoría. Y dice, tú no puedes decir que el verde es más grande que el azul o más chico que el amarillo o el rojo, a menos que estés hablando de partidos políticos. No estoy hablando de partidos políticos, estoy Así hablando es. de colores, colores. El verde no es más grande o más chico que el amarillo o que el azul. Una persona que se sienta hombre, mujer, quimera, no binario, fluido, lo que sea, es igual de racional que las demás personas cuadradas que nos pensamos, bueno, yo soy mujer cis, pues yo nací hembra y me siento mujer. Aunque a ratos me siento quimera, gatuna, pero eso ya es otro rollo. Pero digamos, es decir, creo que el tema del conocimiento y de la importancia de hacer intervenciones pedagógicas Sí. para dar la posibilidad de que se interprete esta diversidad y florecimiento de las identidades desde una mirada no patologizante, informada y que tome en consideración los tres elementos bio, psicosocial, que hacen que, como bien dijo Ranquel, como bien dice Julieta, las personas nos sentimos Así es. hombre, mujer, quimera o gato. Antes de ir a corte, como buena quimera, me gustaría preguntar, alguien que quiera hacer un diagnóstico, ¿cómo sienten los medios de comunicación en este terreno? ¿Han habido avances? ¿Está el retroceso? ¿O hay una especie como de confusión o intento de apertura? Andrea. Yo creo que ha habido apertura de los medios al tema desde hace muchos años. Sí. Sin embargo, últimamente también hay una confusión entre lo que es la libertad de expresión y los discursos de odio. Exacto. Y tenemos un montón de discursos de odio detrás, disfrazados de libertad de expresión. Y los discursos de odio son discursos de odio porque están basados en hablar mal de alguien por lo que es, ¿no? Exactamente. Por eso son de odio y provocan odio. Y provocan un incremento de la violencia, provocan daños sociales, daños individuales, daños a la salud. Pero fíjate, Andrea, que yo pienso que los discursos de odio en México vienen disfrazados de discursos de amenaza. Sí. La familia, esto va a pervertir a los niños, a la familia. ¿En los medios? Sí. ¿Tú lo sientes, Marta? Sí, o sea, digamos, tú ves a la derecha en México, que además se está trayendo a la derecha española para que intervenga y todo eso, se empieza a hablar de hay que tener cuidado porque esto pervierte, es una amenaza, erosiona nuestros valores. Hay mucho discurso sobre los valores, ¿no? Como esta cosa tradicional. No sé tú cómo lo ves, Julieta. Julieta. En el caso de los medios de comunicación reflejan a su sociedad, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, buena parte de los retos en los mismos medios, que son heterogéneos, yo diría que espacios como este reflejan que hay también una vocación de entendimiento muy profunda. Pero si reflejan a la sociedad, los medios de comunicación en su conjunto, yo diría que, al igual que en la sociedad en general, falta mucho por avanzar en una mayor sensibilidad para que la cobertura de las temáticas trans salgan de donde históricamente se han quedado, que básicamente es la nota roja, el amarillismo, El melodrama. la comicidad de mal gusto, Sí. El debate sin las personas trans. Exacto, las hablar- polémicas infructuosas muchas veces. Eso me parece que concentra buena parte de lo que históricamente ha sido la cobertura de las personas trans en los medios. Hay excepciones y yo creo que en los últimos años, en lo que podríamos llamar también que es un momento en donde lo trans se ha vuelto más pop, es decir, en los últimos 10 años, de repente Hay mercado. aparecemos también más en series, Sí. en portadas de revistas que históricamente habían sido solamente cobijo de personas auténticamente femeninas, por decirlo de alguna manera. Incluso también hay una mayor apertura en esa parte, como tú dices, hay un mayor mercado, pero yo creo que hay que tratar de traspasar ese momento pop y más bien aprovecharlo Sí. para una mayor
literacidad, por ejemplo, entre los periodistas, entre los directivos de los medios, entre todos aquellos que tienen una responsabilidad al momento de informar y comunicar sobre qué es lo importante cuando nos aproximamos a estas poblaciones. Así es. Lo importante es hablar de cómo prevenir el suicidio, lo importante es hablar de cómo prevenir la discriminación, lo importante es hablar de cómo romper los silencios y los estereotipos, lo importante es hablar de la relevancia de una ley que proteja a las infancias trans. Sí. Lo importante es hablar, sí, de los crímenes de odio, pero no quedarnos en la nota roja, y traspasarla en un sentido donde hablemos de las causas de esa violencia, de lo que la proyecta, de lo que la catapulta a las familias rotas. Eso es lo que yo diría que sería una agenda mucho más deseable desde un ámbito informativo, periodístico y de entretenimiento incluso, para aproximarse a las poblaciones trans. ¿Ya ves que sí eres buena comunicadora? Vamos a un corte, no nos dejen. Entramos al último bloque. Amigas, amigos, continuamos en Diálogos para Transformar. Pues estamos ya en la parte final de esta primera gran aproximación a un tema que realmente espero que dé para muchísimo más y muchísimos más espacios. Justo en la parte anterior estábamos hablando, Julieta nos hizo una puntualización maravillosa de los temas que realmente, o de los tópicos que a nivel de medios de comunicación informativos o no informativos, se pueden abordar. Y Sony, tienes tú una experiencia, nos comentabas sobre este tema, ¿no? ¿Qué te pasó a ti? Pues justo no quería hacer el comercial, pero aprovechando que estaban diciendo varios puntos que me parecen muy importantes, tuve la oportunidad de participar como protagonista en un capítulo de Como dice el dicho, una producción de Televisa, que según las estadísticas llega a familias. El público principal son madres de familia, infancias y adolescencias. Y el capítulo habla de un chico trans, un joven trans, que nace en una familia muy conservadora, con un papá muy violento, y le toca tener que desarrollarse y tratar de expresar su propia identidad dentro de ese núcleo familiar. Sufre rechazo, sufre violencia física. El capítulo habla de uno de los temas de los que poco se habla de las transmasculinidades, que son los intentos de suicidio. Okay. La única estadística que existe sobre hombres trans y transmasculinidades dice que de todo el acrónimo LGBTT y más, quienes más alta tasa tenemos de suicidio somos los hombres trans. Es la única estadística que tenemos. No tenemos expectativa de vida, no tenemos números de espacios laborales, nada más que nuestro suicidio. La muerte. La muerte. Y este capítulo toca ese tema, habla sobre la importancia de los espacios seguros y sobre todo tiene un giro en el que uno de los personajes de este núcleo familiar reconoce que el problema no es la adolescencia trans, sino la falta de información que tiene la familia por la que no pudo apoyar. Entonces toca también cómo puede cambiar la vida de una persona trans a partir del apoyo incondicional, no solo de la familia, sino de otros factores externos como las amistades, como el poder desarrollarte en un arte como el teatro y todo eso en un programa de televisión abierta con un hombre trans que no soy actor. Soy servidor público, soy activista y tuve la oportunidad de usar esas herramientas que tengo para poderle dar vida a este personaje. ¿Sentiste retroalimentación, feedback después del programa? O sea, es decir, ¿hay gente que te ha comentado o algo en realidad sobre este capítulo? Sí. ¿Cuál fue la reacción positiva? He recibido más reacciones positivas. Curiosamente, las reacciones negativas salieron a partir de una nota de un medio LGBT, principalmente cis-gay. Y ahí los hombres cis-gay se fueron con todo contra mí, hablando de mi cuerpo, hablaron de mi identidad, denostando mi performance, pero cuestiones muy personales incluso. Y en el ámbito ya... ¿Hay transfobia interiorizada? Muchísima de parte de ese sector. Pero incluso he recibido comentarios de profesionales de la salud mental, tanto psicología como psiquiatría, que me han dicho que el material les funciona de manera didáctica para acercar el tema. Sí. Incluso conozco una adolescencia que no tenía idea de cómo decirle a su familia que es una persona trans y juntó a su familia para ver el capítulo y termina diciendo, pues familia, yo soy como Sony.
o como Rafa, el chico del capítulo. Entonces, aunque sé que tiene algunas cositas que se podrían mejorar, como en todas las cosas en medios de comunicación, es un primer paso muy importante hacia la visibilidad de las transmasculinidades. Y te lo puedo comentar también desde otro lado, porque de mi parte de historiador del arte, que me enfoqué en el análisis cinematográfico, he tenido la oportunidad de participar como juez, tanto en el comité de selección como ponente o nada más invitado especial en festivales de cine. Y veo que cada vez hay más producciones desde personas trans con sus propias narrativas. Exacto. Ya no solo son personas cis que nos usan como objetos de estudio y que dicen, ay, quiero sacar un bonito cortometraje que gane muchos premios, hablo del tema trans. No, ya nos estamos apropiando de nuestras narrativas y estamos ganando premios Ya no internacionales. es el imperio de la fortuna. Sí, ya no somos la cuota, ya no somos el token nada más. Sí. Ya podemos tomar acciones para poder contar nuestras propias historias desde nuestra perspectiva y eso me parece valiosísimo. Cada vez encuentras más juventudes con podcast, con canales de YouTube, con información más fundamentada que la que encontrábamos a principios de los 2000. Entonces, hablando de manera general en los medios de comunicación, creo que hay esfuerzos que vale la pena reconocer. Sí falta mucho, la presencia de los discursos de odio disfrazados de libertad de expresión viene con mucha fuerza, con toda esta carga que también mencionábamos de tendencias o ideologías, ahora sí, que vienen de Europa en contra de nuestros derechos, pero también hay una resistencia de las mismas poblaciones por recuperar la autonomía de nuestras narrativas y representarlas con nuestros propios medios. Así es, también hay nuevas militancias, ¿no, Andrea? Estaba yo viendo aquí la experiencia de la Casa de las Muñecas Tiresias. Platícanos un poquito de qué se trata. Es una de las organizaciones recientes y hay varios tipos, creo que es un activismo especialmente generoso, Sí. el nuevo activismo. La Casa de las Muñecas, solo te digo, su lema es: nuestra venganza será ser felices. Maravilloso. Y es un activismo que busca a las más excluidas, a las más marginadas, fundamentalmente mujeres, y lo que busca es darles un lugar en el mundo. Sí. Y realmente lo que ves es de pronto personas que estaban de verdad reaparecer con dignidad, con un espacio, y pues es esto, es buscar el nombre, pero es buscarlo con un ánimo de solidaridad general. Y creo que hay un activismo así, hay otros grupos, identidades trans, el colectivo trans por el derecho a ser y decidir, y los grupos de hombres. Yo la mejor discusión que he visto sobre masculinidades no ha sido entre hombres cis, No. sino entre hombres trans. O sea, es decir, es realmente una discusión de la masculinidad, de pensar si lo masculino tiene que ser macho, tiene que ser violento, o si la masculinidad es una mirada y puede tener un lado amable y un lado solidario. ¿Qué es la masculinidad? Perdón. Para ti. Para mí, yo creo que esa palabra que acaba de usar Andrea es una mirada, desde dónde ves el mundo, pero también es desde dónde te ve el mundo. Y hay toda una carga de expectativas que limita nuestra experimentación. Con todos estos movimientos feministas que hablábamos también, que satanizan la masculinidad y que ponen al hombre como el enemigo. El pensar en masculinidades diversas o más libres y acompañadas, como yo lo mencionaba, parece inimaginable. Entonces, la masculinidad, como yo la veo desde la transmasculinidad, no soy capaz de entender la masculinidad cis. No tengo acceso a eso, solo puedo entender la propia y la de mis pares, pues justamente hablamos de la amabilidad, de la gestión de las emociones, del acompañamiento. Hemos reconocido que traemos una carga cultural de lo que aprendimos que es ser hombre, que nos lleva a aislarnos cuando nos sentimos mal. Y por eso la alta tasa de suicidios. Sí. Y reconozco que entre mis amigos más cercanos y yo mismo, cuando me siento mal, me aíslo, no pido ayuda, no sé pedir ayuda. La idea del poder fálico, ¿lo sientes como parte de la transmasculinidad? Que es muy de la masculinidad. Sí, pero siento un choque también por mi socialización, por ser leído como mujer. Okay. Donde me enseñaron que tenía que ser sumisa, donde calladita te ves más bonita, donde te enseñan bueno, más bien no te enseñan a nombrar las violencias que vives. Entonces, cuando siendo leído como mujer me tocaban sin mi consentimiento, me paralizaba y no sabía reaccionar.
Ahora que me vivo como hombre, si vuelven esos toques, sigo sin saber cómo reaccionar, porque a los hombres tampoco les enseñan sobre el acoso, no les enseñan a hablar sobre abuso sexual y no les enseñan a hablar abierta y vulnerablemente de sus emociones. Ni tampoco de ternura. Entonces, no, ni de ternura, ni de cómo llorar en público de manera digna, sin sentirte frágil. Entonces, las transmasculinidades estamos en un limbo en el que venimos cargando la socialización donde nos decían calladita te ves más bonita y ahora es no puedes hablar de esto porque eres hombre. Exacto. Y entonces, ¿cómo nombramos nuestras violencias? Pues a veces solo entre pares, a veces porque tampoco tenemos las herramientas para hacerlo. Y nuestra masculinidad se va construyendo a partir de esos huecos narrativos y a partir también de la hipervigilancia, porque se nos exige ser los mejores hombres que existan. Comentarios de, ahora que eres hombre no puedes ser como los hombres que me han lastimado. Madre mía. No sé qué hombre puedo ser entonces, porque no sé qué hombres te han lastimado. Y entonces, ¿dónde están mis referentes? ¿Cómo me construyo sin referentes? Claro. Sin saber, bueno, ya me dijeron a dónde no tengo que ir, pero a dónde sí puedo. Sí. Si hacia donde vaya mi masculinidad voy a recibir señalamientos. Nos dicen que adquirimos un privilegio inmediatamente al momento de transitar a la masculinidad, y yo difícilmente lo veo cuando tengo que ir al ginecólogo. Sí. Cuando tengo que ir a hacerme un ultrasonido mamario, cuando necesito hablar de que he sufrido de violencia de pareja, ahí no encuentro el privilegio. Claro que lo encuentro en la calle cuando pues ya no me siento perseguido por los hombres, ahora más bien las mujeres caminan más rápido cuando yo voy detrás, Sí. y nadie me enseña a gestionar esos sentimientos. De antes haber sido una potencial víctima, ahora ser un potencial agresor. Exacto. No sé cómo gestionar eso. Y entonces responder qué es Es la toda una masculinidad discusión, es que está muy hueco. Me Sí. faltan muchas cosas para poder contestar eso porque no se habla suficiente de las Se transmasculinidades. nos está acabando el tiempo, pero sí quisiera yo que, Julieta, una reflexión muy rápida. ¿Qué serían las nuevas feminidades para ti? O la Bueno, transfeminidad. Yo diría que sería una feminidad deconstruida, pero recogiendo muchos de los aspectos justamente que desde una socialización más masculina no encuentras, ¿no? Me refiero a aspectos como la relevancia de la solidaridad o sororidad. Yo creo que también una fuerza interior de resiliencia, pero también de redes. Sí. Yo también apostaría ahí a un aspecto pues de una gestión de vida mucho más horizontal que estas verticalidades más tóxicas y más propias de una enseñanza de vida más masculina. Y claro, como dice Sonny, yo creo que es una... ¿Y calladita te ves más bonita? ¿Tú dirías? Diría que no. Exacto. Diría que no, porque justamente también tienes que rescatar, digamos, lo que puedas o lo que te ayuda a gestionar mejor de ambos mundos, ¿no? Entonces, claro, una socialización como la tuve desde un punto de vista masculino, pues te ayuda de alguna forma quizás a crecer con un cierto empoderamiento y demás. Y yo creo que todas esas enseñanzas te siguen ayudando después. Creo que es una construcción en un ensamblaje personal, pero que finalmente también acaba siendo colectivo. Y eso yo creo que es algo que hacia adelante será muy relevante. Hay un dato que no hemos mencionado hoy, que tiene que ver con que menos del 24 años tiene más de la mitad de las personas trans en este país, según la encuesta. Son menores de 24 años. Son menores de 24 años. Más de la mitad. Más de la mitad. Ese dato... es un relevo generacional. Es un completo. cambio, el cambio cultural y simbólico del que hace rato hablaba Marta, que justamente es la gran batalla. Yo creo que encuentra en estas nuevas generaciones un impulso formidable, un impulso en el cual no solo son más, sino que también son más diversos. Exacto. Y yo creo que ahí estamos ante una frontera de la cual no somos conscientes. Creo que nos cae el 20 cuando hay ciertas peticiones en escuelas, en universidades, en lugares públicos, de que está ahí. Pero creo que como sociedad no nos hemos puesto a pensar qué significa que una nueva generación es mucho más diversa, no necesariamente les queda este mito del cuerpo equivocado, es decir, que no necesariamente buscan
un cambio quirúrgico u hormonal, y que más bien estamos en un terreno, en un territorio mucho más acuoso por un lado, pero por el otro mucho más libre, mucho más autónomo. Y eso creo que pone en jaque a la gran mayoría de las instituciones que tenemos. Exacto, exacto. Se nos fue el tiempo. Una reflexión final, Marta. Yo traería a colación lo que dice Benjamín Arditi del reverso de la diferencia, la importancia que ha sido para los movimientos sociales, para todos, luchar por nuestra diferencia, pero darnos cuenta que si nos clavamos en nuestra diferencia y no somos capaces de ver lo colectivo y lo comunitario y de pensar qué tipo de emancipación queremos para todos. Entonces también las feministas que le bajen a su mujerismo, los trans que le bajen al rollo muy de la identidad. Es decir, tenemos que construir un proyecto político emancipatorio para todos. Ese sería mi señalamiento. Andrea. Pues va muy en el mismo sentido, o sea, más civilización, más diversidad y menos odio. O sea, eso es, creo que una visión del mundo mejor. Genial. Y más programas como estos. Muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos diálogos para transformar. ¡Que viva el 14! Gracias.